siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias. Y señor Bolaños, el Parlamento no se cierra ni en tiempos de guerra. Se lo dijimos cuando la pandemia y lo reabrimos. Pero ustedes reinciden. Usted es el ministro para el sometimiento de las Cortes. De hecho, lleva un año sin pisar la Comisión Constitucional. Díganos, ¿por qué Ucrania tiene presupuestos y España no? ¿Será que Zelensky es un demócrata y Sánchez lo contrario? Muchas gracias, señor Álvarez de Toledo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Álvarez de Toledo, su relación con el parlamentarismo es, bueno, pues como con casi todo, ¿no? Que si ustedes lo controlan, pues lo justifican todo, y si no lo controlan, pues todo es ilegítimo. A usted que no traigamos presupuestos a esta Cámara le parece absolutamente inaceptable, y que no se haga en Castilla y León pues le parece lo más normal del mundo. A usted incumplir la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial por más de 5 años por su partido, pues le parece lo normal, y sin embargo pues no le parece tan normal que haya otras circunstancias en el parlamentarismo. Por cierto, que ustedes están incumpliendo también la Constitución ahora, no renovando los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado. Pero mire, hablemos también del parlamentarismo y de las cosas que se dicen en esta sede. Hoy el señor Feijóo ha dicho, seguramente en un ejercicio de cinismo, el tiempo lo dirá, ha dicho no a la guerra. Usted el 7 de marzo puso un tuit diciendo sí a la guerra. ¿Me puede, por favor, usted indicar los motivos que le llevan a defender el sí a la guerra? ¿Usted, con su conocido apego a la verdad, podría explicar a los españoles cuál es la posición del Partido Popular con la guerra? ¿El cínico no a la guerra del señor Feijóo o el sí a la guerra de la señora Álvarez de Toledo? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Cuando usted diga sí a la guerra y deje de ser el hipócrita y el cínico. De hecho, Bolaños, el binario, guerra o paz, dice, ni ha leído a Tolstoy ni sabe quién fue ni qué hizo Churchill. Yo digo, señor Bolaños, sí a la libertad y, por tanto, sí a la derrota de una teocracia criminal. A ustedes el derecho internacional les importa un comino. Se financian con la dictadura venezolana, hacen safaris ideológicos a Cuba y engordan a los ayatolás. 30.000 asesinados, mujeres lapidadas, homosexuales también, un joven atleta campeón nacional ejecutado. Y Sánchez dice, abajo Trump, pero sí es su más vulgar imitador. Señor Bolaños, ustedes dicen no a la guerra, pero piensan sí a la guerra. Cuanta más, mejor. Es una tradición socialista. Utilizaron la guerra para llegar al poder y ahora la utilizan para no perderlo. Hablemos del 11M, sí, su tema fetiche. ¿Sabe cuál fue el gran bulo del 11M? Que el PSOE ganó en 2004 limpiamente. Cercaron nuestras sedes y politizaron una masacre para volcar las urnas. Terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista. Ahora ni siquiera disimulan. Miren, diario El País. El presidente quiere aprovechar la guerra para cambiar por completo el eje de la discusión española. Usted, que es un hombre de ripios, lo entenderá mejor así. Cuanto más Hormuz, menos Adamuz. Yo sí quiero que acabe la guerra, pronto y bien. Ustedes no. Como toda secta en fase terminal, creen que el apocalipsis les salvará. Y encima se proclaman patriotas. Los que sueltan a la asesina de 14 españoles. Ni patriotas ni pacifistas. Rentistas del horror. Señor Bolaños, la cara pétrea de Sánchez en un misil iraní. Esa es la imagen de su paz. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Álvarez de Toledo, por aclararnos que ustedes están en el sí a la guerra. Lo ha dejado usted bien clarito. En esto, mire, fíjese, le voy a decir algo. En esto creo que dice usted la verdad. Que defiende usted la guerra. Para una vez en la vida que dice usted la verdad, pues se lo reconozco abiertamente. Ha dicho usted algo tremendo, que pasa desapercibido, porque usted dice unos disparates habitualmente, pero algunos hay que señalarlos. Ha usted puesto en duda la legitimidad del triunfo del Partido Socialista en marzo de 2004.
Lo ha dicho expresamente. Le ruego que rectifique inmediatamente poner en duda la democracia en nuestro país, porque de no hacerlo está usted de nuevo fomentando el bulo del 11M cuando usted dice que ese atentado terrorista lo hizo la Policía Nacional, el CNI, Rubalcaba, Zapatero, el Partido Socialista. Usted es la mujer bulo, señor Álvarez de Toledo, la mujer bulo. Y lamentablemente le tengo que decir que no ha quedado ninguna duda tras su intervención. Usted está más cerca de Trump y Netanyahu que de Pedro Sánchez. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Miriam Guardiola Salmerón, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias. Señor Bolaños, ni un solo día sin un nuevo caso de corrupción de su gobierno, de su partido y la familia de Pedro Sánchez, la mujer del presidente, el hermano del presidente, Ábalos, Koldo, Cerdán. Podría seguir la financiación ilegal del Partido Socialista, las cloacas, el caso hidrocarburos, el caso SEPI, el caso Plus Ultra, el caso Forestalia. Podríamos seguir, señor Bolaños, pero no tenemos tiempo. Mire, corrupción, por supuesto, es robar a los españoles como ustedes lo han hecho, pero corrupción también es dejar a terroristas en la calle para que ustedes se mantengan en ese sillón, señor Bolaños. Corrupción es colocar a sus amigos y afines en puestos públicos que pagamos todos los españoles. Y corrupción también es robarles, como ustedes hicieron en las primarias, a sus compañeros del Partido Socialista. Pero, señor Bolaños, eso es corrupción, pero no hay que ir más lejos. Esta misma semana todos hemos escuchado los audios en los que todo parece indicar que el Partido Socialista pagaba 20.000 euros a fontaneros para ir a por jueces y por fiscales que estaban investigando la corrupción del Partido Socialista. Pero ¿qué escándalo es este, señor Bolaños? ¿Qué escándalo es este? ¿Sabe cómo se llama eso? Cloacas. ¿Sabe cómo se llama eso? Mafia. Y el número uno de esa banda se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señor Bolaños, ¿y usted como ministro de Justicia no tiene nada que decir? ¿Usted va a mirar hacia otro lado? Esto es muy grave, señor Bolaños. Pero tristemente usted dejó de ser ministro de Justicia el día que permitió los señalamientos a jueces. Y usted deja de ser ministro de Justicia todos los días cuando permiten ataques al Poder Judicial con injerencias. Las primeras, las suyas. Mire, señor Bolaños, con este lodazal de corrupción, dígame, ¿qué más relatos y cuántos relatos más nos van a contar y nos van a inventar para tapar toda esta porquería y todos esos escándalos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. No ha dejado usted ni un solo bulo por utilizar en esta antología de la mentira. Le ruego que ya que algunos pseudomedios no lo hacen, pues que usted intente contrastar alguna de las cosas que dice en sede parlamentaria. Mire, ustedes a los cuentos y nosotros a las cuentas. No vamos nunca a competir con ustedes en relatos, pero además de por razones éticas, porque no podemos competir con ustedes. Ustedes son los de esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote al que disfrazaron para ir a la casa de su tesorero para que robara pruebas? ¿Se acuerdan del bulo del 11M? Alguna de sus compañeras, principal protagonista de aquel bulo, pues todavía aquí sentada demostrando el apego que tiene el Partido Popular a la verdad. Es decir, que todo ese bulo y todas esas falsedades y todas esas inexactitudes, pues se las dejamos a ustedes, que se revuelquen en ellas y por nosotros ningún problema. Nosotros vamos a decir que España es la economía desarrollada del mundo con mejor desempeño en el año 2025, que España está por debajo del 10% en cifra de paro, que España este año más de 2.500 millones de euros para becas y que España está casi en 22 millones de afiliados. Esto son cuentas, lo suyo, cuentos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Guardiola. Habló de bulos y de cuentos el bulócrata mayor del reino. Miren, como una imagen vale más que 1000 palabras, se la voy a enseñar. Aquí aparece el señor Ábalos, el señor Salazar, el señor Cerdán y un señor que se parece a usted, señor Bolaños. Es usted, señor Bolaños. ¿Me quiere explicar qué hacía el Ministerio de Justicia con 2 presuntos delincuentes? ¿O me va a decir que hablaban de ética y garantías, esa comisión fantasma que decía que usted presidía, señor Bolaños? Mire, usted sabe perfectamente que es un cartucho quemado, que es un juguete roto como la señora Montero, el señor Torres o el señor López. La diferencia entre ellos y usted, señor Bolaños, es que Pedro Sánchez no lo quiere ni como candidato. Así que yo de usted me pensaría si merece la pena lavarle los trapos sucios de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ya ha visto cómo deja tirado a la señora Montero, porque Pedro Sánchez no tiene compañeros, tiene vasallos.
Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, quizá la noticia política del día es que hoy esa unión en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox se materializa en Extremadura. Hoy el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar de la manita en Extremadura. Hoy el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para llevar a cabo y conformar un gobierno reaccionario a favor de los poderosos, a favor de la guerra y a favor de los machistas. Con su pan se lo coman. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta, por favor, silencio. La formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señor ministro. ¿Qué entienden ustedes por progreso? Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Pues mire, lo que entendemos nosotros por progreso seguro que no es lo que entienden ustedes. Hoy su líder, el líder de la ultraderechita valiente, ha salido por patas. Pide muchos debates al presidente del Gobierno, pero nunca se queda a escucharlos. Un héroe. ¿Tiene algo mejor que hacer el líder de la ultraderechita valiente que estar en un debate donde se habla de la guerra de Irán? ¿Qué estaba? ¿Purgando críticos? ¿Expulsando antiguos dirigentes de Vox porque denuncian sus corruptelas? Y viene usted aquí a preguntarme a mí de progreso. Si el problema no es el progreso de nuestro país, el problema es que cuando entra Vox, el único progreso que ustedes entienden es el propio, el de enriquecerse a costa de las clases medias y las clases trabajadoras en nuestro país. Dígame, ¿es cierto que el principal asesor de su partido ha percibido 1,3 millones de euros a razón de 23.000 euros al mes? Dígame, ¿es verdad que hay más de 600.000 euros que han percibido profesionales independientes en Vox? Dígame, ¿ha habido una fundación de Vox, Disenso, que ha trasladado millones de euros a las cuentas del señor Abascal? Dígame, ¿el señor Abascal tiene 3 sueldos? ¿Cómo pueden ustedes hablar de progreso? De verdad, mire, haga usted el favor de no engañar a las clases trabajadoras y clases medias en este país, porque ustedes se lo están llevando crudo a costa de los trabajadores de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Muchas gracias, señor ministro. Usted, como ministro de Justicia, debería saber que el que acusa debe probar y esperamos impacientes sus pruebas sobre lo que usted está aquí afirmando. Le he preguntado sobre lo que ustedes entienden por progreso, porque ustedes vienen aquí semanalmente con la cantinela de que a los españoles les va muy bien y resulta que tenemos a miles de familias españolas que ahora tienen que elegir entre llenar el depósito o llenar la nevera. Y ese es su modelo, el de la precariedad, el del colapso de los servicios públicos y el de la corrupción. Y eso es lo que están viviendo los españoles, a los que, por ejemplo, ustedes están expulsando de la sanidad pública, forzándoles a contratar seguros privados porque su sistema no les está atendiendo. ¿Usted cree que los españoles quieren gastarse el dinero en esto en lugar de gastárselo en las terrazas o en los hoteles, como usted decía la semana pasada? ¿Usted cree que el progreso es tener que esperar 126 días a una operación, mientras el Gobierno se gasta el dinero en abrir ventanillas de la Seguridad Social para acelerar la regularización de miles de inmigrantes ilegales? ¿Son buenas unas políticas que hacen que hoy los españoles paguemos un 22% más en alimentos básicos, que hacen que los españoles seamos un 18% más pobres que el resto de los europeos o que hacen que los jóvenes sufran un paro estructural del 25%? Y esto no es ninguna opinión, estos son datos objetivos de la OCDE. Y ahora le invito a que usted vaya a TikTok, que es donde usted se ríe de los españoles, a decirlo. Pero la realidad es esta, y es que hay unos pocos que cada vez viven mejor y hay una inmensa mayoría de españoles que cada vez tienen más dificultades para ahorrar, para tener hijos o para comprarse una casa. Esa es la ley del más fuerte y es la que está instaurando el Partido Socialista, la trituradora de las clases medias y trabajadoras de España y el responsable de una inmigración masiva absolutamente insoportable. Y el resultado es una sociedad donde impera la desigualdad y la precariedad. Por eso, su no a la guerra es una gran mentira que aprovechan para traer aquí un decreto que lo único que hace es poner parches a la ruina estructural de España y para que le pongan la cara de Pedro Sánchez a los misiles. La guerra se la han declarado ustedes a los españoles, cuando de lo que se trata más bien es de estar y de trabajar a favor de la paz de los trabajadores, de los autónomos, de las familias y de los jóvenes que necesitan vivir con seguridad, y también a favor de la paz de las familias de las víctimas del terrorismo, que están viendo cómo ustedes están soltando a sus asesinos. Con nosotros los españoles serán lo primero en la sanidad, en la vivienda y en todos los servicios públicos. Ustedes, en cambio, les han traicionado y han abandonado a quienes más lo necesitan.
Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Millán, por promocionar mi TikTok. No sabía que era usted seguidora mía, se lo agradezco mucho. No todas las decisiones que tome usted van a ser todas erróneas. ¿Me pide usted pruebas de lo que estoy diciendo? Pues le voy a decir cuáles son mis pruebas. Declaraciones testificales de dirigentes de Vox, del señor Ortega Smith, del señor Iván Espinosa Los Monteros, del señor Gallardo, de la señora Monasterio, que son los que dicen que ustedes se lo están llevando crudo a costa de las clases trabajadoras y medias de este país. Y, escuchando su respuesta, pues ya no hay ninguna duda. Efectivamente, ustedes se lo están llevando crudo a costa de los trabajadores de este país y de las clases medias, engañando a quien se deje engañar. Pero ya no engañan ustedes a nadie. Gracias.